están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Veamos los titulares a continuación. La inflación mensual de Argentina se desaceleró al 15.3% en febrero, una cifra significativamente menor al pico alcanzado en diciembre gracias a la iniciativa de austeridad implementada por el nuevo presidente Javier Milei. El Partido Socialista Unido de Venezuela anunció la candidatura del dictador Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales de julio. En Perú, la Policía Nacional capturó a un terrorista iraní identificado como Majid Azizi, miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica Fuerza Quds, que planeaba un ataque contra un ciudadano israelí. En España, miles de personas marcharon en contra de la ley de amnistía aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados, la cual favorecerá a los líderes separatistas catalanes. Empezamos con el desarrollo de la información. Les contamos que la llegada de grupos de inversores extranjeros a Buenos Aires, motivada por el interés en las políticas económicas del presidente Javier Milei, representa un momento de optimismo para la economía argentina. Estos inversionistas, procedentes de importantes fondos y bancos de inversión internacionales, están interesados en comprender de primera mano la viabilidad del ajuste económico que Milei está llevando a cabo para sacar al país de su crisis. La llegada de contingentes de inversores extranjeros a Buenos Aires, motivada por el interés en las reformas económicas del presidente Javier Milei, marca un momento de optimismo en la economía argentina. Estos inversores, provenientes de importantes fondos y bancos de inversión internacionales, buscan entender de primera mano la sostenibilidad del ajuste económico que Milei está implementando para sacar al país de su crisis. La fascinación por las reformas fiscales y monetarias de Milei es evidente, y aunque existen dudas sobre la capacidad del gobierno para superar los desafíos económicos y sociales, la figura del mandatario genera una gran atracción. Su enfoque pragmático, especialmente visible en la convocatoria al Pacto de Mayo, un acuerdo que busca impulsar reformas con el apoyo de gobernadores y otros funcionarios, logró disipar ciertas incertidumbres, fortaleciendo la confianza de que el diálogo facilitará la navegación a través de los momentos más difíciles. La economía argentina, aunque enfrenta una profunda recesión, ha comenzado a mostrar signos de estabilización. Los visitantes extranjeros regresan con una perspectiva optimista, esperanzados en que las negociaciones políticas y las medidas económicas recientes permitirán al país mostrar resultados tangibles en los próximos meses. Este sentimiento es reforzado por la positiva acumulación de reservas por parte del Banco Central y la expectativa de que la economía tocará fondo este mes, con un repunte anticipado hacia junio. La promesa de dolarización de Milei, que generó mucho debate durante la campaña electoral, ha quedado en segundo plano, no siendo considerada una preocupación inmediata por los inversores. En cambio, la atención se centra en las estrategias actuales para estabilizar la moneda y reducir la inflación, como la implementación del dólar blend y la anticipada entrada de divisas por la cosecha gruesa, que prometen ejercer una presión bajista sobre el dólar. Este panorama sugiere que el gobierno de Milei está en el camino correcto para aliviar las presiones económicas, con medidas que han comenzado a tranquilizar tanto a los mercados como a los inversores internacionales. La capacidad de Argentina para atraer la atención y el capital extranjero en este momento crítico puede ser un testimonio del potencial de recuperación y crecimiento bajo el liderazgo de Javier Milei.
Seguimos en Argentina, donde la inflación mensual se desaceleró al 15.3% en febrero, una cifra significativamente menor al pico alcanzado en diciembre, gracias a la iniciativa de austeridad implementada por el nuevo presidente libertario Javier Milei. Esta previsión es el resultado de una encuesta realizada por Reuters a 13 analistas y representa una ralentización significativa desde el más del 20% registrado en enero y el 25% del mes anterior, cuando Milei asumió el cargo y devaluó drásticamente la moneda local, el peso. El gobierno de Milei se enfrenta a la tasa de inflación anual más alta entre las principales economías del mundo, con aumentos de precios superiores al 250%. Está intentando contener esta ola con una importante reducción de costos y una política monetaria estricta para absorber los excesos de pesos en circulación. Estas medidas han contribuido a fortalecer la moneda, frenar los precios y animar a los mercados entusiasmados con la promesa de Milei de revertir un profundo déficit fiscal. El gobierno había previsto anteriormente que la inflación de febrero estaría más cerca del 10% que del 20%, mientras que el presidente Javier Milei dijo que probablemente sería alrededor del 15%. Lo concreto es que se está viendo una reducción en la inflación tras la severa crisis económica que dejó el gobierno de Alberto Fernández, que empeoró la situación provocada por el kirchnerismo. Y en otras noticias, el Partido Socialista Unido de Venezuela anunció la candidatura del dictador Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales de julio. La decisión del partido oficialista surge después de la confirmación de la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado. Este hecho pone de manifiesto la falta de democracia en el proceso electoral venezolano. El Partido Socialista Unido de Venezuela anunció que el dictador Nicolás Maduro, actual mandatario del país, será su candidato para las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio. Esta decisión, que no sorprende a observadores y seguidores, se produce tras confirmarse la inhabilitación política de María Corina Machado, principal figura de la oposición, lo que evidencia la ausencia de democracia en el proceso electoral venezolano. El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ratificó la medida contra Machado, quien había emergido victoriosa en las primarias opositoras del 22 de octubre del 2023. Ahora, como paso siguiente, el partido que permanece en el poder expresó unánimemente su respaldo a Maduro, destacando la cohesión interna y la determinación de continuar en la senda del proyecto dictatorial iniciado por Hugo Chávez. La campaña electoral de Maduro ya está en marcha, destacándose por un incremento de sus apariciones públicas y el lanzamiento de diversos programas sociales y obras públicas. Por su parte, la oposición continúa buscando vías para superar los obstáculos y la represión y participar en las elecciones, en un contexto donde la inhabilitación de María Corina Machado y el incumplimiento de acuerdos previos, como los firmados en Barbados con mediación noruega, impiden una participación real en las elecciones. Sin dudas, la confirmación de la candidatura de Maduro subraya la determinación de la dictadura por mantenerse en el poder. Continuamos en Venezuela, donde el fiscal general afín al régimen chavista, Tarek William Saab, confirmó el arresto de Emil Brand Ulloa, director del comando de campaña en el estado Barinas de la líder opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias presidenciales de la oposición. Este acto, calificado por Machado como un nuevo secuestro por parte de la dictadura, marca una escalada en la represión contra voces disidentes en el país. Brand Ulloa enfrenta acusaciones de conspiración, entre otras por su supuesta participación en eventos violentos el 15 de enero, que el fiscal general describió como parte de un plan inicial para llevar a cabo acciones terroristas en Venezuela. La detención se produce en un contexto de persecución política contra la oposición, con las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio. La denuncia de Machado sobre el arresto de su colaborador se suma a una serie de acciones que evidencian la continua persecución política en Venezuela.
Este año, el movimiento Vente Venezuela ha reportado la detención de al menos 5 de sus miembros en un patrón que parece confirmar el uso del sistema judicial como herramienta de represión política. Los detenidos, que incluyen a directores de comandos de campaña de otros estados, se encuentran ahora en el Helicoide, conocido como el centro de detención y tortura más grande de América Latina. La falta de pruebas y la opacidad en el proceso judicial han aumentado la preocupación internacional sobre la inexistencia de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. La inhabilitación de Machado para competir en las presidenciales por parte del Tribunal Supremo de Justicia, bajo acusaciones cuestionables de la Contraloría General, subraya la manipulación del sistema legal para silenciar a la oposición. A pesar de estas adversidades, Machado continúa su campaña, desafiando un sistema que busca mantener al margen cualquier desafío significativo a la dictadura de Maduro. Nos vamos esta vez a Perú, donde la policía capturó a Majid Azizi, un terrorista iraní vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica Fuerza Quds, que planeaba un ataque contra un ciudadano israelí. Esta situación revela una preocupante expansión de la influencia iraní en América Latina. El gobierno de Teherán, a través de sus vínculos con el chavismo, ha convertido a Venezuela en un punto estratégico para operaciones en Sudamérica, utilizando el país como base de operaciones para enviar armas y agentes. La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección contra el Terrorismo, capturó a un terrorista iraní, identificado como Majid Azizi, miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica Fuerza Quds. Azizi, de 56 años, fue detenido el pasado jueves en Lima, junto con 2 ciudadanos peruanos, según informó el general Óscar Arriola, jefe de la policía peruana. Arriola explicó que las autoridades frustraron un presunto ataque contra un ciudadano israelí, aunque no se proporcionaron detalles sobre el objetivo concreto por razones de seguridad. Agregó que se está buscando activamente a un tercer peruano relacionado con el complot para asesinar al ciudadano israelí. Según la investigación de la PNP, Azizi reclutó a estos ciudadanos peruanos con la intención de expandir las actividades del grupo terrorista Guardia Revolucionaria Islámica Fuerza Quds al que pertenece. El director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Joseph Humire, ha señalado a través de su red social X que esta no es la primera vez que Perú es objetivo de Irán o sus representantes. En 2014, el país sudamericano también fue objeto de un ataque planificado por Hezbollah, el cual no se llegó a concretar. Este hecho ocurrido en Perú es el resultado de la expansión de la influencia iraní en Latinoamérica. Según un informe del Ejército de Israel, el gobierno de Teherán, a través de sus vínculos con el chavismo, ha convertido a Venezuela en un punto estratégico para operaciones en Sudamérica, utilizando el país como base de operaciones para enviar armas y agentes. Momento de ir a la primera pausa comercial. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y esta vez nos vamos a España, donde la aprobación de la ley de amnistía por la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados desencadenó en protestas masivas en la Plaza de Cibeles de Madrid, evidenciando el rechazo ciudadano. Los manifestantes acusan a Pedro Sánchez de traición y de ceder a presiones, poniendo en peligro la unidad del Estado. La legislación, calificada como infamia, es vista como un intento de complacer a partidos independentistas. La reciente aprobación del dictamen de la ley de amnistía por la Comisión de Justicia del Congreso ha generado un fuerte rechazo entre los españoles. En una gran protesta en la Plaza de Cibeles de Madrid, que contó con miles de personas, los ciudadanos se manifestaron contra el gobierno de Pedro Sánchez. La concentración en la Plaza de Cibeles, bajo los lemas Sánchez dimisión y PSOE traidor ni obrero ni español, reflejan la preocupación ciudadana ante lo que perciben como una amenaza a la integridad del Estado.
El rechazo hacia esta legislación ha sido particularmente fuerte por parte de representantes del Partido Popular, quienes han tildado la medida de infamia. Acusan al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de ceder a presiones independentistas con el objetivo de mantenerse en el poder. Críticos de la ley de amnistía argumentan que esta no persigue el interés general del pueblo, sino que busca complacer a sectores políticos específicos, en particular a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, advirtió a Pedro Sánchez que no habrá tregua ni paz para este gobierno de malvados y también lo acusó de hacer una ley para evitar que en un futuro pueda ser juzgado por traición. Pedro Sánchez, líder del PSOE, enfrenta un creciente rechazo por su falta de liderazgo y decisiones políticas. Además, a esto hay que agregar el escándalo de corrupción que rodea al PSOE, el llamado caso Koldo, que implica el cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas. Este caso ha llevado a acusaciones contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y también interrogantes sobre la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Continuamos en España, donde la diputada del Partido Popular, Concepción Gamarra, advirtió que en el Congreso de Diputados, el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios catalanes buscarán aprobar la ley de amnistía que beneficiaría a los líderes separatistas. Gamarra agregó que con esta iniciativa legislativa se perdonarán delitos de terrorismo, traición al Estado y de corrupción. Escuchemos sus declaraciones. Sino que es la semana en la que el Congreso de los Diputados, el Gobierno y todos sus socios van a aprobar una ley de amnistía, una ley de autoamnistía de aquellos gracias a los cuales Pedro Sánchez puede seguir siendo presidente del Gobierno. Una ley en la que están dispuestos, a través de un ejercicio de corrupción política, a amnistiar graves delitos de terrorismo, de traición al Estado y de corrupción. No por la convivencia, sino por la conveniencia de un solo hombre para permanecer en el poder. Tenemos ya muy claro a estas alturas que no podemos hablar de convivencia cuando ya hemos escuchado decir a aquellos que se van a favorecer de esta amnistía que lo van a volver a hacer, que ahora van a por la autodeterminación. Lo lamentable es que ahora van con la colaboración del Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez. Sin duda alguna, esta es una proposición de ley que se aparta absolutamente no solo de los estándares democráticos de nuestro país, siendo ilegal, inconstitucional e inmoral en términos internos, sino que se aparta absolutamente de los estándares también europeos. Y ahora la noticia nos lleva a Portugal, donde la coalición Alianza Democrática, liderada por Luís Montenegro, fue la ganadora de las elecciones parlamentarias celebradas este domingo. Esta victoria de la coalición de centro-derecha representa un cambio significativo para el país europeo tras 9 años con la izquierda al mando del Parlamento. Con el 99.01% de los votos escrutados, AD obtuvo el 28.66% de los sufragios, mientras que el Partido Socialista logró el 28.63%. El partido Chega ocupó el tercer lugar con el 18.06% de los votos, seguido por Iniciativa Liberal, que obtuvo el 5.08% de estos votos. El líder del PS, Pedro Nuno Santos, reconoció la victoria de AD y anunció que liderará la oposición. Por su parte, Montenegro expresó su confianza en que el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, le encargará la formación del gobierno. Además, rechazó cualquier acuerdo con los partidos extremistas, enfatizando la importancia del diálogo y la consulta entre los partidos políticos con representación parlamentaria. La victoria de Alianza Democrática en las elecciones de Portugal marca el fin de la izquierda en el legislativo. El socialista António Costa, quien fue el primer ministro desde el 2015, dimitió en noviembre del 2023 luego de que la Fiscalía portuguesa lo investigara por presunta corrupción, prevaricato y tráfico de influencias.
Y en medio de desafíos económicos, Japón sorprende con un crecimiento del 0.4% en su Producto Interno Bruto en el último trimestre del 2023, evitando una recesión técnica. Esta revisión al alza, impulsada por una inversión empresarial más fuerte de lo anticipado, podría influir en las próximas decisiones del Banco de Japón. Aunque persisten preocupaciones, la noticia sugiere resiliencia en la economía japonesa. En un giro positivo para la economía japonesa, el gobierno reveló que el Producto Interno Bruto del país creció a un ritmo anualizado del 0.4% en el trimestre de octubre a diciembre, superando las estimaciones iniciales que apuntaban a una contracción del 0.4%. Este ajuste en la cifra significa que Japón, actualmente la cuarta economía más grande del mundo, ha logrado evadir una recesión técnica gracias a una inversión de capital por parte de las empresas mucho más fuerte de lo esperado. La revisión al alza se produce en un momento crítico, con expectativas crecientes en el mercado de que el Banco de Japón podría abandonar las tasas de interés negativas tan pronto como este mes. Estas expectativas se han visto alimentadas por comentarios recientes de miembros de la Junta del Banco de Japón, quienes sugirieron que Japón se está acercando al objetivo de inflación del 2% establecido por el Banco Central. El Banco de Japón tiene previsto realizar una reunión de 2 días para establecer políticas el 18 y 19 de marzo, donde podrían anunciarse cambios significativos en la política monetaria. Por otro lado, el consumo privado, que representa aproximadamente el 60% de la economía japonesa, cayó un 0.3% en el último trimestre del año, un resultado ligeramente peor al descenso del 0.2% estimado inicialmente. Además, la semana pasada se informó que los salarios reales ajustados por inflación en Japón se redujeron por 22º mes consecutivo en enero, y el gasto de los hogares experimentó la mayor caída en 35 meses. A pesar de estos desafíos, el leve crecimiento del PIB y la revisión positiva de la inversión en capital indican cierta resiliencia en la economía japonesa. La demanda externa contribuyó con 0.2 puntos porcentuales al PIB real, manteniéndose sin cambios respecto a las estimaciones preliminares, lo que subraya la importancia del comercio internacional para Japón en medio de un panorama económico global incierto. Bien, nos separamos por unos instantes, regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y a continuación los dejamos con el bloque deportivo con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva con el deporte motor, porque Sergio Checo Pérez ha logrado su segundo podio de la temporada de la Fórmula 1 al terminar en el segundo lugar en el Gran Premio de Arabia Saudita. El piloto mexicano Sergio Pérez sumó un podio más al conseguir el segundo puesto en el Gran Premio de Arabia Saudita este fin de semana. Max Verstappen, su compañero en Red Bull, se llevó la victoria asegurando así otro doblete para el equipo. Charles Leclerc completó el podio al quedar en tercer lugar. Oscar Piastri y Fernando Alonso destacaron en el circuito urbano de Jeddah. A pesar de los esfuerzos de Alonso, no logró superar el ritmo de McLaren y terminó en quinta posición, dejando el cuarto lugar para el piloto australiano. En cuanto a la actuación de Checo Pérez, tuvo un inicio desafiante al enfrentar a Leclerc en las primeras vueltas. Sin embargo, logró superarlo en el cuarto giro y mantuvo su posición hasta el final, a pesar de recibir una penalización de 5 segundos a mitad de la competencia. Con este rendimiento, Pérez consolida su posición en la parrilla de la Fórmula 1. Diego Elías, el destacado squashista peruano, conquistó el título de campeón en el Canadian Open 2024 al vencer al egipcio Mazen Hesham en 4 sets. El peruano Diego Elías se convirtió en bicampeón del Abierto de Squash celebrado en Canadá, tras derrotar al egipcio Mazen Hesham en parciales de 11-2, 11-2
9-11 y 11-8. La actuación de Elías en la final demostró su dominio y habilidades excepcionales en la cancha. Diego Elías, de 27 años, exhibió su rendimiento sólido y autoritario en los 2 primeros sets, controlando el juego con maestría, aunque Masin Hesam luchó valientemente y ganó el tercer set. Elías mantuvo su enfoque y determinación en el cuarto set, asegurando la victoria y llevándose el título. Este logro marca el segundo campeonato del año para Diego Elías, quien continúa destacándose como una figura prominente en el mundo del squash. Su éxito en el Abierto de Canadá se suman a su victoria en el Capital Motor Series Open, así como su notable desempeño en el Torneo de Campeones. La consistencia y calidad de juego de Elías lo han posicionado como uno de los mejores representantes del squash a nivel mundial. Pasamos al fútbol porque Ricardo Gareca, en su primer acto como director técnico de la selección de Chile, ha anunciado la lista de convocados para los próximos duelos amistosos contra Albania y Francia, programados para el 22 y 26 de marzo. La lista destaca por el regreso de experimentados jugadores como Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas. Por otro lado, una de las grandes sorpresas en la citación del Tigre es precisamente Claudio Bravo. Pese a no ver mayor acción en este 2024 con el Real Betis, el capitán vuelve tras disputar su último partido con la Roja el 27 de marzo de 2023 ante Paraguay en el Estadio Monumental. Sin embargo, sorprenden las ausencias de jugadores como Gary Medel, Arturo Vidal y Ben Brereton. Ricardo Gareca explicó la ausencia de Ben Brereton al mencionar que aún no domina el idioma español, lo que podría afectar la convivencia y el día a día del equipo. La inclusión de Vargas en la convocatoria llama la atención, a pesar de tener un papel secundario en el Atlético Mineiro de Brasil. Y estos partidos amistosos representarán una oportunidad para que Gareca comience a plasmar su visión en la selección chilena y evalúe el rendimiento de los jugadores convocados. Y el tenista argentino Camilo Hugo Carabelli se consagró campeón del torneo Challenger Bolivia al vencer en la final al boliviano Murker de Lien con un marcador de 6-1 y 6-2. Este domingo llegó a su fin el Abierto de Santa Cruz, con el encuentro disputado entre el argentino Carabelli y el boliviano de Lien, levantando el título el tenista Camilo Hugo. El primer set se presentó muy parejo con un gran desempeño del argentino, que era respondido de gran manera por de Lien, que tenía el impulso de la gente que asistió al partido, aunque el resultado fue adverso para el boliviano, cerrándose con 6-1. En el segundo set, Carabelli demostró superioridad y despachó al boliviano con un resultado de 6-2, que no dejó dudas del gran desempeño que tuvo el tenista argentino. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Hasta aquí llegamos con la información en esta edición de Informe Diario. Recuerden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Y para más información, escaneen el código QR que aparece en sus pantallas. Nos encontramos más adelante. Permiso.